Bueno, nuevamente, ya estamos aquí. Am, bueno, Buenas tardes a todos. No somos nosotras otra vez con otro episodio de RM Nada Personal. Episodio número 6, Marta. así es. Hemos intentado hacer un Sí, en vivo, pero como lo pueden ver, el sonido no nos ha ayudado. Y aquí estamos grabando el episodio número 6. Y hoy queremos tocar el tema del perdón. así es. Am, Comparte un poquitito. sí, bueno, en el pedacito que intentamos hacer en vivo, hablamos sobre una situación que una persona que conocemos está Ujú. pasando por el juicio, podría ser, o la etiquetación que Ujú. está recibiendo a través de otras personas por una situación que ella vivió en su juventud, En su pasado. en su pasado, sí. Exacto. Nosotros comentábamos durante este en vivo que nosotros muchas veces olvidamos que somos humanos, que todos hemos cometido errores, que no somos perfectos y que está bien equivocarse, se vale equivocarse. Ujú. Y lo más importante es que una vez que tú aceptas que te equivocaste y haces lo posible por solucionar ese error, pides perdón, perdón, se, se trabaja en cómo volver a construir esa confianza. Ujú. Este, Sí, tu reputación y pasaste ese proceso sí, y ya quedó en el pasado, ajá, ¿verdad? Esta persona, esta amiga mía, ha cambiado radicalmente y yo la conozco y conozco su carácter y no me parece, no me parece justo ujú, el etiquetar a una persona de una manera, ¿cómo diría yo? ¿Cómo diríamos? De una manera negativa, no sí, darle la oportunidad de, de progresar, de crecer, de superarse. am, pero por lo que pasó en su pasado, no, ya no ujú, quiero tratar contigo, sí, o no quiero trabajar contigo, o no quiero tener una amistad contigo. Y eso me parece muy triste, porque como bien has dicho, Marta, no somos perfectos y vamos a cometer errores. Cometemos errores ahorita y lo vamos a volver a cometer en el futuro, sí es. porque somos seres humanos Ujú, y, y es lindo tener esa segunda oportunidad. así es. Y es parte de vivir, o sea, realmente errores cometemos todos Ujú. en todas las etapas de nuestras vidas. Los hemos cometido como jóvenes, los hemos cometido como mamás, los seguiremos cometiendo cuando seamos más Ujú. grandes. Pero yo siento que si, por ejemplo, esta Persona. persona de la que estábamos hablando, la posición en la que está, se está viendo afectado su trabajo. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo no voy, no me siento cómoda, no me siento con confianza. Y yo les puedo decir, o sea, esa persona está ahí porque tiene la capacidad de estar ahí. Independientemente de lo que haya ocurrido, O lo lo que que haya haya pasado, lo que hecho haya en hecho, o en el sea, pasado. Ujú. ella tiene la capacidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque no a cualquiera se le da esa oportunidad. Ujú. Entonces, si ella está ahí es porque ella tiene la capacidad, tiene la habilidad y sobre todo yo quisiera agregar, o sea, que cuando tú de corazón te equivocaste, lo reconoces, tenemos esa madurez para reconocer que hice algo que no estuvo bien y estoy haciendo todo lo posible por cambiar eso, por salir adelante, por tener una nueva oportunidad. Exacto. O sea, qué bueno que se nos abran esas puertas, que se nos den Ujú. esas oportunidades. ¿Por qué? Porque eso, lo que decíamos, esa experiencia que tuvimos en el pasado, buena o mala, sí nos marcan, pero gracias a esas experiencias nosotros tenemos la madurez que tenemos en este momento. Ujú. Aceptamos, crecemos,
Me vas a apagar aquello. Tenemos esa... Sí, o sea, tienes la madurez y trabajas fuerte para cambiar eso que pasó. Ujú. Y se te abre esta oportunidad, la tomas, o sea, claro Sí. que se toma. Pero a lo que iba es a que nosotros no somos quien para juzgar. Ujú. Nosotros no tenemos... Quienes son creyentes o somos creyentes, sabemos que dicen que ni Dios juzga, ni Dios condena. O sea, tenemos... Porque nosotros nos creemos con ese derecho de juzgar y criticar a las demás personas. Yo entiendo que hay situaciones que a lo mejor nos sobrepasan, pero también debe haber una madurez de parte de nosotros para entender que sí, que no. O sea, ¿cómo trascendemos ahí? O sea, Ujú. de no quedarme yo, ¿sabes qué? Ruth me vio feo el otro día y nada más por eso ya no la voy a querer. Ujú. O ya por eso me enojé. Exacto. En mi casa con mis hijos tenemos como el lema de las segundas oportunidades. Segundas oportunidades. Perdón. Am, y básicamente es cuando uno o cualquiera en la familia comete un error, ofendemos, herimos, pedimos perdón y siempre nos damos otra segunda oportunidad. Entonces, como tú bien dijiste, yo también soy creyente y yo creo que Dios me ha dado a mí no solamente una oportunidad, sino varias oportunidades y que me ama mucho. Y entonces, ¿por qué yo no voy a dar otra segunda oportunidad a otra persona, verdad? Así Que es. me falló en ese momento. Obviamente no estamos diciendo, y por favor, O a lo mejor ni siquiera te falló a ti, o sea, fue algo dime, que hizo sí, por ahí exacto. que... O quizás sí te falló, ¿verdad? Sí, O sí, sí. quizás sí cometió, la persona te hirió, cometió un error, te falló como amiga, como amigo, pero tuvo la madurez de reconocerlo, de Sí. reparar eso que pasó, que hizo, que cometió, y hubo un perdón, hubo una reparación. Por favor, no tomen nuestras opiniones como algo que ustedes lo tienen que hacer. Obviamente, cada experiencia es diferente, cada situación es diferente. No sé las experiencias o las situaciones por las que quizás estarán pasando ustedes, pero estamos ahorita como hablando en tema general, en tema de que una persona sí puede cambiar. Una persona puede tocar fondo y salir de eso y ser una persona completamente diferente a lo que fue en el pasado. Ahora, si una persona aparentemente está cambiando, pero tú ves las banderitas rojas y el patrón que no está cambiando, pues se repite. Eso ya es otro tema. Sí, sí, sí. Eso ya es otro tema para otro episodio. Pero estamos hablando más o menos en el aspecto general de que todos cometemos errores, Así de que es. todos ofendemos. Sí. Entonces, el darle a la persona la chance de poder crecer. Así es. Y de poder ayudarle en ese sentido. Sí, no limitarnos, o sea, porque muchas veces creemos que no pasa nada, pero estás afectando a otra persona, entonces... Sí. Y se siente bien. Yo, como digo, no soy perfecta y hubo momentos en que yo ofendí a mis amigas o a mis padres, a mi hermana y me dieron otra segunda oportunidad como para reparar. Bueno, mis padres y mi hermana no se pueden deshacer de mí porque soy parte de la familia, claro. Pero una amistad, ¿verdad? Se pierde. Cuando alguien ha ofendido a algo, o sea, la amistad, la relación se vio afectada, pero hubo alguien que perdonó y hubo alguien que también pidió perdón, entonces uno como una reparación y hubieron otras oportunidades para cambiar. Para cambiar. Y lo que decías ahorita, o sea, esa madurez para decir, ok, yo me equivoqué, cometí este error, pero ¿qué puedo sacar yo bueno de ahí? O sea,
quizá esta persona le cambió completamente su vida, o sea, dio un giro de 180 grados, 360 grados, o sea, completamente cambió su vida. Y está bien, o sea, eso en metafísica se le llaman saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque solamente el placer y el dolor es lo que nos hace cambiar. Entonces, si ya te dolió lo suficiente lo que hiciste, es cuando tú puedes cambiar de corazón. Y yo siento que tenemos que ser súper, súper, súper humildes en ese aspecto de decir, yo me equivoco, yo me equivoqué y yo me voy a equivocar. Y yo no soy quien para juzgarte o para juzgar absolutamente a nadie. Porque acuérdense que cuando un dedo apunta, otros 4 te están apuntando a ti. Entonces, a veces se nos hace fácil juzgar, se nos hace fácil etiquetar a las personas y no está bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una experiencia, fue un mal momento y llega a suceder. Yo comentaba que con mis niños yo tengo muy, muy, muy presente eso de si tú cometes un error, dímelo. Si tú, no sé, rompiste un vaso, dímelo, no lo escondas. ¿Por qué? Porque si tú vienes y me dices, sabes que cometí este error, yo te voy a ayudar a limpiar, a recoger que no quede un solo vidrio para que nadie se lastime. Entonces yo a ellos lo que trato de enseñarles, así como tú a tus niños de que tienen segundas oportunidades, es el hacerse responsables. Y si yo estoy siendo responsable, tomé acepté las consecuencias y pagué las consecuencias por mis acciones, no significa que yo siga siendo la persona que fui. O sea, yo puedo decirte que yo no soy la persona que fui ayer, totalmente, o que fui hace un año, mucho menos hace 10 años o hace... Las experiencias nos cambian. Sí, nos cambian y nos marcan, sí. pero esas experiencias son lo que nos hace ser ahora. Exacto. Si no hubiésemos pasado por esas experiencias, por esas situaciones, no hubiésemos estado donde estamos ahora. Así es. Y algo que yo, en lo personal, yo nací en una familia católica. He tenido la bendición de tener amigos cristianos, judíos, mormones, de muchas religiones. Y cuando yo los escuchaba hablar y ahora que sigo escuchando, me fascina escuchar sobre todas las culturas, todas las ideologías. Creo que algo, o lo principal de todas, es en convertirnos en mejores seres humanos. O sea, ¿cuál es mi mejor versión? O sea, yo no voy a competir contigo ni con nadie. ¿Por qué? Porque yo soy yo, tú eres tú, y yo estoy tratando con tropiezos o como sea, en ser la mejor persona que yo pueda ser. Hay un versículo bíblico que a mí, yo creo que es como uno de los versículos bíblicos que yo lo llevo muy, muy, muy profundo en el corazón y habla acerca de la paz. Que si depende de nosotros que estemos en paz con todos, ¿verdad? Que tratemos de estar en paz con todas las personas, de llevarnos bien, de ser íntegros, honestos y todo eso, ¿verdad? Pero que tratemos. Así es. Entonces, cuando yo estaba buscando el concepto del perdón, encontré la definición que dice que es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, sentimientos de enojo y dolor. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, el perdón nos beneficia a nosotros. O sea, es para nosotros en realidad, porque estamos nosotros liberándonos de esos pensamientos negativos, liberando a esa persona, como entregándole a Dios o dejando ir esa ofensa. Y es como que tú te sacas ese peso, porque si
lo contrario sería el resentimiento, el estar pensando, el que no lo voy a perdonar, pero te estás envenenando a Así a es, ti o sea, mismo, son ¿verdad? emociones negativas, o sea, son emociones que te están enferman. que te están enfermando. Sí, Entonces, yo personalmente creo que el perdón es para nuestro beneficio. sí, totalmente. Am, Comentaba yo hace un momento que a mí una vez alguien me dijo que yo era muy rencorosa porque yo les dije, yo perdono, pero no olvido. ¿Y a qué me refiero yo? Me refiero a que si alguien me hizo daño, y lo que decías justo ahorita, o sea, si ese alguien vino, me pidió perdón, Sí. y después de que me pidió perdón, vuelve a repetir los mismos patrones. Estos son banderitas rojas de que realmente, por mucho que me haya pedido perdón, o sea, realmente no cambió, o sea, no fue algo de corazón, no fue algo sincero. Exacto. Entonces, yo lo que comentaba era que yo sí, o sea, yo sí perdono, no olvido en qué aspecto. En el aspecto de que pues no voy a permitir que me vuelvan a lastimar. Claro que no por eso me voy a cerrar a, como pasa muchas veces, de los hombres son malos, las mujeres son malas. No, o sea, todos somos diferentes. O quizás en un momento nos ofendimos nosotras, Ajá, ¿verdad? Y no por eso ya yo con Marta ya no hablo, sí, con sí, Marta sí. no, sino tener esa oportunidad de resolver, Resolución de problemas. exacto, Es una palabra complicada. de Pero resolver ajá, resolver o eso. la resolución de problemas. Sí, ¿Por qué? Porque somos adultos. En la semana que estuvimos en la convención adelante. de Delante, sí, la psicóloga hablaba de la pequeña línea que hay entre la hipocresía y la sororidad. Y decía, ser hipócrita, o más bien, o sea, si yo llego y tenemos un conflicto y te saludo, no estoy siendo hipócrita, estoy siendo educada. Y vamos un poquito a que nos gusta juzgar tanto y nos gusta sentirnos superior a los demás, que a mí en lo personal me ha pasado de personas que me dicen, es que a mí me enseñaron valores. Gritar no es un valor, faltarle respeto a otra persona no es un valor. Entonces, yo me quedo así como que, en general, algo que hablamos ahorita en lo que se arreglaba toda esta situación del audio, que yo soy una persona trato de ser muy asertiva con mis palabras, muy diplomática, no me gustan los conflictos, pero digo las cosas claras y las digo de manera que no ofendan o no lastimen a las demás personas. Y justo decíamos, o sea, por ejemplo, yo siento que ayer hice algo que me dolió en el corazón. O sea, realmente yo te decía a ti, le decía a otra persona que estuvo ahí con nosotros, decía, es que yo no soy así. O sea, me ganaron mis emociones. O sea, fue un día pesado para mí. Y te decía, o sea, yo después de eso yo llegué y yo me quedé con ese pensamiento de me equivoqué. O sea, no debí haber actuado así independientemente de la situación o de lo que estaba aconteciendo, porque a lo mejor ni siquiera tenía nada que ver con eso que me estaba pasando a mí en ese momento. Pero me ganó. O sea, yo reaccioné como no debería. Y te digo yo de corazón, o sea, yo llegué a mi casa y yo me estaba sintiendo mal. Fue de esos días en los que lloré hasta porque voló la mosca. Entonces, yo dije, o sea, yo no soy así. Entonces, yo estoy haciendo ese propósito de cambiar. Que si a lo mejor me siento mal, o sea, y tengo una reunión, ¿sabes qué? Perdóname, no me puedo presentar, me siento mal. Y volvemos a lo que fue el episodio número 1. Decir no. Exacto. Exactamente. Es ponerlo en práctica Sí, cuando hace necesitas falta. tu espacio y necesitas procesarlo y necesitas tu tiempo. Es mejor decir, ahorita no puedo. Sí. Procesa tus emociones. Pero el perdón
realmente para beneficio nuestro. Me encantaría escuchar de ustedes. Déjenos sus mensajes en el área del chat. Cuéntenos sus experiencias. Cuéntenos si tuvieron algún caso, obviamente si no quieren comentarlo a detalle, pero más o menos lo que aprendieron de esa experiencia, o quizás les ha tocado a ustedes estar en esa situación donde por algún motivo ustedes cometieron algo en el pasado y ahora son completamente diferentes, pero todavía te están juzgando por lo que pasó antes. Cuéntenos, tenemos un correo electrónico que es rmnadapersonal@gmail.com y pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, a través de RM Nada Personal. Cuéntenos, compartan con nosotros, compartan con otros. Como decíamos, nosotros no somos expertas, no queremos tampoco que ustedes nos vean como expertas, pero somos dos amigas que queremos abrir un espacio para todos los latinos en todo el mundo, para que podamos compartir nuestras experiencias. Y sobre todo, creo que la intención, creo que ya lo hemos comentado en algún otro de los podcasts anteriores. La intención de este podcast precisamente es, primero que nada, compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, pero sobre todo buscar la manera de que quizá a través de nuestras vivencias podamos ayudar a los demás. El otro día decíamos en otro momento que nadie experimenta en cabeza ajena, y tú dijiste una frase que me fascinó. Sí. No sé si te acuerdas cuál era, de que nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, la idea es que muchas veces, a ver, creo que esa frase lo puso nuestra amiga, pero la idea era de que a veces no escarmentamos que una persona aprende de sus experiencias, que solamente podemos aprender de nuestras experiencias o algo así, ¿no? Sí. Y no de las experiencias de los demás. Y yo dije, no, que sí podemos aprender de los errores de los demás si somos lo suficientemente maduros y podemos identificar. Porque como yo creo que compartí con ustedes, yo tenía una mentora cuando era más joven y en el grupo de mujeres hablábamos acerca de ese tema, de que sí podemos aprender de los errores de los demás, que muchas personas aprenden de los errores que cometemos y pocos son los que aprenden los errores de los demás. O sea que sí hay esa posibilidad de que al verte, al ver que tú quizás hiciste un mal negocio o entonces yo veo, entonces no es por ahí. No es por ahí donde me tengo que ir, más o menos. Ese es el concepto, esa es la idea. Que sí podemos aprender de los demás. Tanto de los errores como de los triunfos, del éxito de los demás. Pero solamente tenemos que prestar mucha atención y ser maduros. Pero obviamente no todos somos perfectos. No lo vamos a hacer. Y si cometemos errores, ser bienvenidos, honestos, o sea, recibirlos, ser honestos y también íntegros para decir, sí, me equivoqué, sí, cometí el error, y ser lo suficientemente valientes como para pedir perdón y reparar esa relación, esa situación, resolver ese conflicto, lo que estamos hablando acerca de la resolución de ese problema. Así que, ¿qué piensan ustedes? Cuéntenos sus experiencias. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando. ¿Cómo te sientes tú, Marta? Porque yo súper emocionada. Al principio hablábamos acerca de que esto no es lo mío. Yo... Sí. Pues, para estar enfrente a la cámara, no. Sí, de hecho, nosotros hicimos varias pruebas antes de animarnos. Es algo que... El hablarlo era fácil.
Como que Sí, cuando o sea, compartíamos detrás de las cámara, sí. las Y, ideas. y era muy gracioso porque como que ya verte en la cámara, verte en la imagen en la pantalla, como que te cohibía, o sea, te hacía sentirte como que no, todavía no estamos Sí, sí, listos. sí, sí, sí. De hecho, nos empujaron. Ese primer Sí. episodio que lo Ujú. vieron, ese episodio todavía era una prueba. Ajá, era Así un que piloto. ustedes pueden ver nuestros errores. No somos Ujú. profesionales, obviamente, pero tenemos las ganas y el Sí. deseo de compartir con nuestra comunidad, de Ujú. empoderarnos todos juntos y Sí, de que podamos progresar ahí donde estamos, que así podamos es. florecer ahí donde estamos plantados, Ujú. tanto en el lugar En donde lugar donde estás, tú te ¿verdad? encuentres, sí. Ajá. Yo el otro día escuchaba y compartía en mis historias de Facebook o WhatsApp. Y yo decía, bueno, algo que leí que decía que el conocimiento, si no se comparte, se pierde. Mm. Y se pierde en rincones donde nunca más lo vas a volver a encontrar. Entonces, lo importante de esto era que si tú tienes un conocimiento y puede ayudar a alguien más, compártelo. Sí. Pero también si tú tienes éxito, compártelo. ¿De qué manera? De que me está yendo bien en mi negocio y alguien viene y me pregunta. Yo no voy a decir, no. O sea, si yo te digo, pierdo mi negocio. Ujú. O sea, no, o sea, el sol sale para todos. Y lo Somos hacemos todos de una manera completamente diferente diferente. y único. Así es. Sí, así que estamos llegando a la parte final de Sí. nuestro podcast. Así que como, perdón, último mensaje Ujú, al finalizar, yo de mi parte sería, ujú. perdonemos, dejemos ir Sí. esas ofensas. Porque muchas veces la persona que te ofendió no te va a pedir perdón. No Ujú. va a venir y se va a arrepentir. No, No muchas lo va a veces no hacer. pasa. Muchas veces no Ujú. pasa. Entonces tenemos que ser lo suficientemente, ¿cómo se dice? Dispuestos Ujú. a dejar ir, a perdonar, a hacer nuestra parte para que tú Ujú. te liberes, para que yo me libere, Sí. para que yo sane. Am, ¿Cuál sería tu último mensaje antes de terminar, Marta? Pues estoy de acuerdo en lo que dices tú. O sea, yo creo que tenemos que soltar por nuestra salud. Ujú. Hoy me decía una nena, mi papá tendría que venir al gimnasio porque está gordito. Y le digo, mi amor, dile a tu papi que venga y se cuide, que haga ejercicio, que se alimente bien, porque él tiene que jugar muchos años contigo. Y entonces a lo mejor así papá se anima y viene y se empieza a cuidar. Ujú. Entonces el perdón es ese cuidarnos, es ese soltar todo ese rencor, todo eso, esas emociones negativas que Mm. nos hacen sentir mal, que nos hacen no ver más allá y creer que todo es oscuro y gris, cuando realmente tenemos una posibilidad inmensa de colores en la vida. Entonces Totalmente. hay que dar oportunidades, darnos oportunidades y pues seguir buscando ser ese ser humano que debemos ser, Ujú. porque Dios nos hizo perfectos a todos y cada uno de nosotros y tan perfectos que todos somos diferentes. Ujú. Entonces, abracemos esa imperfección, abracemos la imperfección en los demás Mm. y sí, o sea, lo opuesto al odio es el amor. Exacto. Y parte de ese amor hacia nosotros mismos, hacia los demás, es el perdón. Ujú. Entonces, Así es. Pues espero creo que sí. espero mucho que este tema les haya gustado. Obviamente queremos escuchar de ustedes. Por favor, compartan con otros y compartan con nosotros sus ideas, sus opiniones. Son bienvenidos. Y bueno, llegamos a la parte final Muchas de nuestro gracias por tiempo con ustedes. escucharnos, por estar con nosotros una vez más. Ya llevamos 6 capítulos, así que Sí, esperamos. ya nos estamos soltando más y Sí. ya se siente, Ya nos siente siente un poquito lindo. más cómodo, sí. Sí, bueno, Entonces, pues muchas gracias. gracias. Gracias, Marta, No, por gracias a un ti. episodio más. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotras. Ujú. Esperamos verlos en el siguiente episodio. Así es. Bye bye. Bye bye.